Hola, bienvenido a esta clase de Speaking. El día de hoy haremos Speaking relacionado con Test Taking Strategies, preguntas y oraciones para hablar sobre lugares y servicios usando el Simple Present y Prepositions of Time. Simple Present y Prepositions of Time. Empezaremos con Test Taking Strategies relacionadas con Question Formulation. Esta es la tarea. Plantea 6 preguntas siguiendo las indicaciones que ves en pantalla. ¿Qué significan esas indicaciones? Acá tenemos las traducciones. Number 1. Ask him if the hotel has a gym. Pregúntale si el hotel tiene un gimnasio. Number 2. Ask him when the gym opens. Pregúntale cuándo abre el gimnasio. Number 3. Ask him if the hotel offers a guided tour. Pregúntale si el hotel ofrece un tour guiado. Number 4. Ask him what time the tour starts. Pregúntale a qué hora empieza el tour. Number 5. Ask him where the tour leaves from. Pregúntale de dónde parte el tour. Number 6. Ask him how much the tour costs. Pregúntale cuánto cuesta el tour. La situación, estás hablando con alguien que trabaja en un hotel o alguien que conoce información acerca de un hotel. El primer paso es identificar el tipo de pregunta. Preguntas number 1 and number 3 son yes-no questions. ¿Cómo lo sabes? Por la palabra que he marcado de celeste, if. Preguntas cuyas respuestas serán sí o no. Necesitas identificar el tipo de pregunta para saber qué pregunta plantear, cómo poner en orden tus palabras. Segundo tipo de pregunta, amarillo. When. Tienes que preguntar cuándo. When. Empezarás con when. Pregunta número 4. What time. ¿Qué hora? What time. ¿A qué hora? Empezarás con what time. Número 5. Where. Se te está preguntando dónde. Where. Empezarás con esa palabra tu pregunta. Número 6. How much. Verde. How much. ¿Cuánto? ¿De cuánto cuesta? Se te está preguntando acerca de dinero. Entonces debes empezar la pregunta con how much. Vamos a ver algunas plantillas usadas en el Simple Present. Junto con Prepositions of Time puse acá Eating Habits. Uy, me olvidé de cambiar de esto. Acá debe decir Places and Services. Bien, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Correcto, entonces veamos la primera plantilla. La primera plantilla. Pregúntale si el hotel tiene un gimnasio. Empezamos con does. Does es como un comodín que te ayuda a armar la pregunta. Luego pones el sujeto. Este sujeto va a estar en tercera persona. No estás hablando de ti, no estás hablando de tu amigo. Es cierto que tu amigo es una tercera persona, he, tu amiga también, she, pero aquí estás hablando de una cosa, tercera persona singular, cosa. Por eso es que tu auxiliar va a ser das, ¿ok? El sujeto, como ves en la parte de español arriba, será el hotel, ¿verdad? Estamos hablando del hotel. El hotel es una cosa, por lo tanto, tu auxiliar tiene que ser das, ¿ok? Ahora, luego pones el verbo sin ningún cambio en la respuesta yes it does, no it doesn't. Mira cómo jalas el auxiliar das de la pregunta, das a la respuesta en afirmativo o doesn't en negativo. ¿Cómo saldría la pregunta? La pregunta saldría así. Pregúntale si el hotel tiene un gimnasio. Does, auxiliar, the hotel, celeste, sujeto, una cosa. Have, el verbo, a gym. Does the hotel have a gym? Yes, it does. ¿Por qué dice it abajo? Porque it es el pronombre personal que reemplaza a the hotel. Es una cosa, un hotel. Entonces el pronombre personal para una cosa es it. Y el auxiliar que va con it es does en el presente simple. Pregunta, does the hotel have a gym? Yes, it does. Número 2. Pregúntale ¿cuándo abre el gimnasio? Empiezas con when. ¿Cuándo? Esa es tu plantilla.
Luego pones el auxiliar does, amarillo. Subject, sujeto. Usas does porque tu sujeto es una cosa en singular. ¿Cuál es la cosa en cuestión? El gimnasio. Luego pones el verbo sin ninguna modificación. En la respuesta pondrás el sujeto, en este caso el gimnasio, por eso está de celeste. Luego, para usar el verbo abrir, al verbo, como ves aquí, tendrás que agregarle la S. El verbo no está plomo nada más, está plomo más amarillo, necesita la S. Luego puedes usar estas dos preposiciones, from to, para indicar desde hasta, from to. ¿Cómo resulta? La pregunta y la respuesta. Pregúntale cuándo abre el gimnasio. When does the gym open? Me olvidé quitarle el signo de más ahí. When does the gym open? Mira la respuesta. The gym opens. Necesita esa S que la pronuncias como Z en este caso. From 6 to 10. Desde las 6 hasta las 10. Mira esas dos preposiciones. From to. From to. Para indicar desde hasta. When does the gym open? The gym opens from 6 to 10. Y no le pongas el signo de más, por supuesto. Pregunta número 3. Pregúntale si el hotel ofrece un tour guiado. Otra vez es una pregunta que se contesta sí o no. Pregúntale si el hotel ofrece un tour guiado. Entonces empiezas con does, luego tu sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El hotel, estamos hablando del hotel. Luego el verbo será ofrecer sin ningún cambio en la pregunta. No cambies el verbo en la pregunta porque tienes el auxiliar does que te ayuda a armar la pregunta. En la respuesta, yes it does, no it doesn't. It es el pronombre personal que reemplaza al sujeto, el hotel. La pregunta sería así. Pregúntale si el hotel ofrece un tour guiado o no. ¿Ofrece o no ofrece? ¿Sí o no? Does the hotel offer? Mire ese verbo, offer, plomo, sin cambios, offer, tal como aparece en un diccionario. A guided tour. Does the hotel offer a guided tour? Yes, it does. En la respuesta, it equivale a the hotel, el pronombre personal para the hotel, para una cosa. Pregunta 4. Pregúntale a qué hora empieza el tour. ¿A qué hora? Entonces empiezas la pregunta según la plantilla con what time. Luego pones el auxiliar does, luego el sujeto y luego el verbo. Tu sujeto será el tour. El tour es una cosa. Entonces, por eso tu auxiliar es does. ¿Okay? El sujeto, tienes el sujeto y luego tienes el verbo, pero acá me faltó algo ponerle al verbo. ¿Qué le falta? Tú ya sabes que le falta este verbo porque hemos estado hablando de eso. La S. En las oraciones afirmativas has de ponerle la S al verbo. En las preguntas no. ¿Ok? En las oraciones afirmativas, si tu sujeto es he, she or it, debes ponerle la S. Luego pondrás at para indicar la hora en la que empieza el tour. La pregunta sería, what time does the tour start? Pregúntale a qué hora empieza el tour. What time does the tour start? What time does the tour start? La respuesta es the tour starts, una S después del verbo starts. Mira, no es fácil de pronunciar porque tienes que pronunciar la R, tienes que pronunciar la T y tienes que pronunciar la S. Esto se llama cluster, un grupo de consonantes juntas. Cluster. Ok, R-T-S, 3 consonantes. No es común en el español, especialmente al terminar una palabra. Es todo un reto. Para decir la hora, ¿cuál es tu preposición de tiempo? At 9:45 a.m. What time does the tour start? The tour starts at 9:45 a.m. Pregúntale de dónde parte el tour. Ajá, esto es interesante. Para decir de dónde necesitas 2 palabras. Where, al comienzo de la pregunta, como ves en la plantilla, y from, al final de la plantilla.
Entonces, esas dos palabras que ves en la plantilla, where al comienzo y from al final, si las usas juntas, así al comienzo y al final de la oración, se traducen o equivalen a de dónde. De dónde. Pero en este caso, de está yendo al final y dónde está yendo al comienzo. ¿Ok? Entonces, no, el orden de las palabras en el inglés y en el español no es igual, por supuesto. Empiezas con where, pones does, el auxiliar, el subject. Estamos hablando de un tour, por eso tu auxiliar es does. No estamos hablando de ti, sino sería you, do you. En este caso es does más el tour, sujeto, el verbo sin ningún cambio. Como ves en la respuesta tienes el sujeto de celeste, luego tienes el verbo en plomo y amarillo porque tiene que ir el verbo que termine en S. Luego from para indicar de dónde parte el tour. La pregunta sería, pregúntale de dónde parte el tour. Where does the tour leave from? Where does the tour leave from? The tour leaves, acaba con S, la escritura, la pronunciación es con Z. The tour leaves from the lobby. ¿Ok? ¿De dónde sale el tour? El tour sale del lobby. Para conjugar, en español dice yo salgo. El tour sale. Para hacer la conjugación, el tour sale. En este caso tienes que agregarle la S. No está en plural, acuérdate. No está en plural. Es la conjugación. Solo es una coincidencia de que en el inglés, para conjugar el verbo a la tercera persona en singular, necesitas agregarle una S. No es que sea plural. The tour leaves from the lobby. Número 6. Pregúntale cuánto cuesta el tour. ¿Cuánto? How much? How much? ¿Cuánto? Estamos hablando de un tour. El tour es una cosa, por lo tanto el auxiliar tiene que ser does. Does. How much does el sujeto en celeste y el verbo en plomo sin ningún cambio. ¿Cuál es tu verbo? Cost. Cost, que lo vimos antes. El sujeto en la respuesta, seguido del verbo en plomo y celeste, porque tiene que ser conjugado, tiene que acabar en S por tratarse de un sujeto en una tercera persona en singular, en este caso un objeto, una cosa. La pregunta, ¿cuánto cuesta el tour? How much does the tour cost? Respuesta, the tour costs. Esta también es difícil. Costs, o no deberías decir difícil porque no es difícil, es simplemente requiere práctica. Costs $13. Tienes en el verbo STS otra vez un cluster, un grupo de consonantes juntas, sin vocales entre ellas. STS, the tour costs. Ok, bien, $13. Verbo conjugado luego de el sujeto. Ahora vamos a procurar aplicar todo lo que hemos aprendido para hacer la narración o una descripción de imágenes. Narration and description. Usaremos el simple present y prepositions of time para hablar de places and services. Este es el juego de imágenes. Imagínate que tienes que describir los servicios de un hotel. Y el hotel brinda estos 4 servicios. Te doy la imagen, esto es lo que hago en mi clase número 15 con mis alumnos. Describes lo que ves respecto al hotel. ¿Qué ves en la primera imagen? Quizás este hotel tiene una tienda de regalos, un gift shop. Ok, entonces puedes decir que el hotel tiene una tienda de regalos, que la tienda de regalos es bonita, que es grande, es chica, la tienda de regalos es nueva o tiene productos interesantes. Número 2, parece una piscina, ¿verdad? Sí, lo es. Que el hotel tiene una piscina, abren la piscina a tal hora, cierran la piscina a tal hora, la piscina es grande, la piscina es chica. ¿Ok? Número 3, parece que la persona que trabaja en el hotel le está dando un papel, un folleto acerca de un tour guiado, aparentemente. Puedes decir a qué hora empieza el tour, a qué hora termina el tour, cuánto dura el tour, de dónde sale el tour, si el tour es interesante o no. Luego, comida. Podrías decir que el hotel tiene un restaurante, a qué hora abre, a qué hora cierra,
si sirve desayuno o no, sirve desayuno, almuerzo o cena, qué tipo de comida sirve, comida de China, comida internacional, son algunas ideas. Si la comida es buena o no, es deliciosa o no, ideas, ¿ok? Entonces cuando en clase yo te muestre estas imágenes, o tu profesor, o tú estés tomando un examen internacional y te muestren un juego de imágenes, descríbelas sin exagerar, sin salirte mucho del contexto, pero usando todo el inglés que tengas. ¿Qué podemos decir? Bueno, esta va a ser nuestra plantilla. Usaremos el simple present para hablar de third person singular. El hotel no es una persona, pero sí está dentro de third person singular. ¿Por qué? Porque es una cosa en tercera persona, ¿ok? Por eso tu sujeto va a ser it. Si hablas de la tienda de regalos del hotel, también el sujeto va a ser it. Si hablas del restaurante, también va a ser it, ¿ok? Seguido del verbo que termine en S, conjugado. No es verbo en plural, por favor. Primera imagen. The hotel has a gift store or a gift shop. El hotel tiene una tienda de regalos. El hotel tiene una tienda de regalos. The hotel has. Sujeto, the hotel. Verbo has, conjugado con la S al final. The gift store o el gift shop es big. La tienda de regalos es grande. Es grande. En este caso es el verbo to be. No estamos usando otros verbos como tiene, abre, cierra, ¿ok? Entonces por eso no lo he marcado de amarillo. Número 3. It opens from 6 to 9. Mira las preposiciones de tiempo. From, to. Abre de 6 a 9. From, to. Opens. Está conjugado a la tercera persona. It es tu sujeto. Ahora, it, ¿a qué equivale? ¿Al hotel o al gift store o al gift shop? Bueno, equivale al gift shop. ¿Cómo lo sabemos? Porque es lo último que has mencionado. Si has mencionado el gift shop y luego dices it, ese it entonces se está refiriendo al gift shop. Aquí, the hotel has a swimming pool. El hotel tiene una piscina. Mira el verbo, plomo con amarillo. Termina en ese conjugado. El hotel tiene, no es plural, acuérdate. The swimming pool opens at 6. La piscina abre a las 6. Tu verbo, plomo con amarillo, conjugado. The swimming pool es tu sujeto. La piscina es una cosa, por eso el verbo lleva S. Número 1. The hotel es una cosa, por eso el verbo lleva S, una cosa en singular. La piscina también es una cosa en singular. Ahora reemplazamos la piscina, the swimming pool, en la oración 3 por it. The swimming pool de número 2 lo ponemos como it en número 3 para no estar repitiendo lo mismo. It closes at 9 p.m. Cierra a las 9. Mira las preposiciones. At, para decir la hora. At 6. At 9. Tercera imagen. The hotel offers a guided tour. The hotel offers a guided tour. El hotel ofrece un tour guiado. Luego, the tour leaves from the lobby. El tour parte, sale del lobby, está conjugado. El tour es una cosa en singular. El verbo necesita ese. En la tercera oración reemplazamos el tour por it. It costs $20. It costs $20. ¿Sí? Ahí practica. STS al final. ¿Ok? El tour cuesta $20. Cuarta imagen, ¿qué podrías decir? The hotel has a good restaurant. El hotel tiene un buen restaurante. Termina en S. En la segunda imagen no he marcado nada de amarillo porque estamos usando el verbo to be. The restaurant is on the first floor. El restaurante está en el primer piso. Number 3. It serves
el restaurante de la oración número 2, la frase marcada de celeste, la hemos reemplazado en la tercera oración por el pronombre personal equivalente, it. It equivale a the restaurant. It serves breakfast until 10:30 a.m. Sirve desayuno hasta, hasta las 10:30. Otra preposición de tiempo, until. ¿En qué quedó todo? The hotel has a gift store or a gift shop. A gift shop. The gift store, the gift shop is big. It opens from 6 a.m. to 9 p.m. The hotel has a swimming pool. The swimming pool opens at 6. It closes at 9 p.m. The hotel offers a guided tour. The tour leaves from the lobby. It costs $20. The hotel has a good restaurant. The restaurant is on the first floor. It serves breakfast until 10:30 a.m. Until. ¿Qué decimos de todo esto? Identificar el sujeto es clave. Mira el sujeto de cada oración. Está marcado de celeste. En algunos casos el sujeto va a ser una frase nominal con 2 palabras, con 3 palabras, pueden haber hasta 4 o 5 palabras en un sujeto. Puedes reemplazar todas esas palabras por un pronombre personal. Si estás hablando de una cosa en singular, ¿cuál será tu pronombre? It, como puedes ver. Ahora, luego del sujeto viene el verbo. Todo lo marcado de amarillo son verbos conjugados con una cosa en singular. En las primeras oraciones tienes el hotel has, the hotel has, the gift store is, ahí está en anaranjado porque es el verbo to be, it opens. Number 2, the hotel has, the swimming pool opens, it closes. Number 3, the hotel offers, the tour leaves, it costs. Number 4, the hotel has, the restaurant is, it serves. Hay que conjugar el verbo, ponerle S al final. No es plural, estás conjugando el verbo a una tercera persona en singular, en este caso a una cosa en singular. Si quieres más información, solicita el workbook que he preparado para ti con más ejercicios. Toma el quiz también, hay un link. Si deseas información acerca de las clases que ofrezco, contáctame, te puedo dar información acerca de mis servicios y del material que utilizo en mis clases. Visita mi página web, mi blog, suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a este video si te gustó, sígueme en TikTok, Facebook